Asistir y voy a intentar ser lo más breve posible porque yo creo que las cosas más importantes se van a producir después. Agradecer también a la charanga El Ventolín su presencia, que como siempre está en el compromiso con la lucha por todas las causas justas y también con la lucha por la República. El 16 de febrero de 1936 triunfa en unas elecciones el Frente Popular. Este modelo, que configuraba un proceso de unificación de las fuerzas más representativas del campo popular, abre un amplio espectro de opciones políticas que en los años posteriores fueron interpretadas por casi siempre los mismos actores, aunque en distintos escenarios. El hecho de que partidos políticos tan diversos llegasen a un lugar de síntesis política, que fue lo que supuso el Frente Popular, no se puede entender si no se explica con el proceso generado en Asturias en el año 34. Ese proceso revolucionario en todos los sentidos supuso un paso adelante, un salto cualitativo en las necesidades objetivas de la clase obrera, no solo en Asturias, sino en todo el Estado español. Este hecho marca definitivamente el modelo del Frente Popular que se genera en el Estado español y que es poco menos que irrepetible a través de estos años. Las experiencias posteriores no pasaron de ser meros acuerdos de gobierno entre socialdemócratas y comunistas ortodoxos sin más objetivo que gestionar el modelo capitalista, y con las características de acuerdos entre direcciones, cosa que entre una y otra llevan inefectivamente a abocar al fracaso de esas experiencias. El modelo que siguió el Frente Popular en el Estado español fue radicalmente distinto y tuvo desde sus inicios una profunda vocación revolucionaria. La unidad de clases estaba fraguando. Luego, en la guerra civil, este hecho saltó hecho añicos, pero eso es otra historia. Pero en este momento esa necesidad enmarca un objetivo claro y un modelo que ya se había fraguado en la base. Dentro de lo que significa el Frente Popular para todos nosotros y nosotras, es importante resaltar las connotaciones modernas que conlleva, porque al final las propuestas políticas acertadas son imperecederas y se terminan repitiendo, mejoradas en el transcurso de la historia de la lucha de clases. Este modelo político es este modelo político el que debe inspirarnos junto a hechos históricos de sobra conocidos por todos nosotros y nosotras para generar las confluencias necesarias para dar la puntilla a este capitalismo agónico. Por eso es tan importante sacar las lecciones pertinentes que el Frente Popular nos deja, un proceso desde la base, un proceso horizontal, una unidad efectiva del campo popular, o sea, las convergencias. En resumen,
esa búsqueda de la síntesis como objetivo revolucionario es ya una realidad en el desgraciadamente solo imaginario de la izquierda revolucionaria en el Estado español. En estos momentos nadie en este campo niega esa necesidad objetiva, aunque otra cosa es la aplicación práctica, que es complicada. No obstante, el hecho de que se hayan dado esas convergencias ideológicas, que casi todos hagamos el mismo diagnóstico de la realidad política y social, todo esto se lo debemos en parte a aquella autoorganización de los trabajadores que diría Marx que fue el Frente Popular en 1936. Por eso hoy estamos aquí para recordar, para celebrar y para reivindicar aquella victoria popular y para aprender de ella, para que en el futuro seamos muchos más y podamos derrotar a este régimen caduco. Gracias. Y por libertades queremos agradecer a Famir el convite a Siastu e igualmente, bueno, es manifestar que consideramos especialmente interesante y importante que existan colectivos que trabajen la estalla de memoria histórica, porque de una u otra manera lo que anguaño somos como sociedad, bien conformado por los luches del pasado, tanto por las victorias como por los derrotes, y tanto de unos como de otros tenemos mucho que aprender para organizar respuestas populares lo más amplias posibles para los retos que depara el futuro. Un saludo. El 16 de febrero de 1936, en el marco de las terceras elecciones celebradas durante el breve periodo en el que se mantuvo viva nuestra Segunda República, vencía una amplia coalición electoral formada por republicanos de izquierdas, socialistas y comunistas, el Frente Popular. Asimismo, y con el apoyo del sindicalismo anarquista, con mucha fuerza del movimiento obrero de la época, triunfaba no solo una simple unidad electoral, sino que se fraguaba un bloque social antagónico y contrario a la restauración en el poder de las viejas y caducas élites terratenientes, católicas y militaristas que hasta 1931 habían controlado los designios de España. El continuo desafío de esas fuerzas reaccionarias al proceso reformador y modernizador del primer gobierno de la República, la permanente provocación y represión ejercida desde las instituciones gobernadas por ellos en el llamado Bienio Negro hacia las fuerzas vivas del movimiento obrero intelectual y el estallido de la Revolución de Octubre del 34 en Asturias vinieron a generar el clima propicio para que la parte más consciente de la izquierda social de nuestro país tomara la decisión en 1935 de apostar por una alianza coyuntural, aunque no exenta de objetivos estratégicos comunes, con otros sectores sociales de corte progresista, capacitada para hacer frente al regreso histórico que supondría la toma del poder por parte de aquel nuevo fascismo a la italiana que se cernía sobre el país. Hoy recordamos aquella experiencia como la última representativa del estallido de alegría y júbilo que inundó las calles aquel 14 de abril de 1931 cuando las gentes proclamaban la Segunda República, como la manifestación de una unidad política articulada que con sus diferencias y sus contradicciones en lo que se refiere a la acción política concreta fue capaz de confluir en torno a un programa para luchar contra la ignominia, como la expresión última de libertad y justicia que anhelaba un pueblo cansado ya de vivir en la pobreza, la incultura, el analfabetismo y la explotación, como el último gobierno democrático y legítimo conocido por nuestro pueblo antes de la derrota de la República en la guerra civil a manos de los golpistas y del régimen bipartidista monárquico que el franquismo legó para cuidar los mismos intereses socioeconómicos que lo encumbraron. Pero no se trata tan solo de recordar y homenajear a los protagonistas de aquel triunfo democrático, se trata de rescatar, de revalorizar aquella experiencia para lo que el presente requiera, de activar la función social de la historia como contribución de esta a una sociedad en continuo movimiento, de construir una memoria histórica donde no solo se rescate lo olvidado, sino en la cual se active la escritura de una historia social crítica, permitiéndonos identificar los elementos constitutivos del potencial de cambio de las sociedades futuras. Ese debe ser nuestro empeño. Con una crisis estructural del sistema capitalista como la que estamos viviendo, con una clase que no se cansa de imponer la austeridad a través de los recortes sociales como única solución a la crisis y de hacer retroceder los derechos laborales a esquemas contemporáneos al siglo XIX, con un modelo político nacido en la transición y consagrado en la Constitución del 78, extenuado y profundamente injusto, y donde solo impera la exclusividad de los intereses de una minoría para la que se gobierna, además de la corrupción y las malas prácticas, el Partido Comunista de Asturias hace un llamamiento a la convergencia de largo aliento con todos aquellos movimientos, plataformas y organizaciones que luchan contra el estado actual de las cosas. El PCA apuesta sobre la base de un programa cuyo objetivo sea la transformación del actual modelo de relaciones económicas, sociales,
políticas y culturales y en torno a una salida social y anticapitalista de la crisis por la unidad y la reedición de un bloque social alternativo que, como aquel Frente Popular de hace 77 años, deje de ser quimera para convertirse en realidad. ¡Viva el Frente Popular! No pasarán, hay que pararlos. Muy emotivo que va a ser el homenaje que le vamos a brindar a un camarada, a un compañero entrañable como es Nano. Y para hablarnos de este personaje va a intervenir Iván San Segundo del PCA. Hace 2 meses murió aquí cerquita en la Cruz Roja Laureano Rodríguez Montes, más conocido por sus amigos como Nano Cochando. Murió prácticamente en la soledad, porque su familia le dejó de lado y únicamente los camaradas pudimos estar ahí cerca hasta los últimos momentos, pero bueno, estuvo luchando hasta el final. Entonces él fue republicano hasta la médula, como los que le conocéis sabíais, y creo que es qué mejor homenaje que leer una carta que escribió su padre desde la cárcel de Porlier justo después de ser condenado a muerte, en el 39, perdón. Entonces voy a pasar a leerla. Mi más cariñosa Oliva, grande es mi alegría al saber que cuando llegue esta a tu poder estés disfrutando de más confortable salud en compañía de nuestros hijos y que vuestra suerte sea mejor que la mía y que paséis la vida más feliz que yo he pasado. Oliva, esta es que nuestros hijos tengan buenos sentimientos, que protejan a los débiles, que den de comer a los que no tengan pan, que sean buenos con la humanidad, que no hagan mal a nadie, que no sean tan desgraciados como lo fue su padre. Yo toda la vida tuve que trabajar para comer, toda la vida luchando con las iras del mar, pensando en ti y en nuestros hijos, pensando en nuestro porvenir y en el de nuestros hijos, siempre huyendo de morir ahogado en el hondo mar. Qué alas más tenebrosas eran para mí los días que estaba pescando y nos cogía las borrascas y siempre salía y me burlaba del mar. Nunca pensé morir en el mar, porque tu recuerdo me daba valor y siempre salía triunfante y vencedor. Pero mi suerte se truncó en mi contra por completo. Tú ya sabes que yo tengo buenos sentimientos. Me acusan de tomar el cuartel de Simancas, Tapadores y el de la Guardia Civil, de incendiar, de robar, de asesinar, de haber pertenecido a la Checa. Bien sabes tú que todo esto es mentira, porque toda la guerra estuve en el Hotel Comercio, donde yo me porté muy bien con todos, como también yo sabía cuando el sobrino del general Keipo se marchó, y callé y no dije nada. Como también hice bien a unos derechistas. Recordar nada porque mi mal no tiene remedio. Oliva, me despido de ti y de nuestros hijos. Moriré como un hombre, sin temblar, con un viva la libertad. Y sin dejar de pensar hasta el último momento en ti y en nuestros cariñosos hijos. Oliva, yo no lloro porque nunca lloré. Espero la muerte con una sonrisa en mis labios y en mi corazón, un cariñoso adiós para ti y para los hijos, y que sea buena madre para Nano y para la Chona, y que tú seas más feliz en tu viudez que lo has sido conmigo. Oliva, yo no soy un chiquillo, pues ya sé lo que es esta vida. Tú eres joven y por consiguiente sigue tu camino. Encuentra un hombre que te haga feliz, vete con él, pero también tienes que mirar por los niños. Y que el hombre que viva contigo tiene que mirar por ellos. Si tal no lo hiciera, sepárate de él. Sobre todo que el padrastro que les vas a dar a nuestros hijos, que sea bueno y que los trate como sus propios hijos. De ti yo ya sé cómo eres. Desde que nos casamos siempre fuiste muy fiel para mí. Y siempre fuiste una esclava trabajando para nuestros hijos. Siempre me has sido una esposa fiel y cariñosa. Diles a los niños quiénes eran mis asesinos. Fue la justicia de los hombres malos y perversos que Franco ha puesto para la destrucción de los hombres buenos y honrados. Que esta carta te dé ánimos y fortaleza para poder saber llevar esta miserable vida. Me despido de ti con el pensamiento y el corazón puesto en ti y en nuestros hijos. Muero mártir del odio y de la tiranía fascista, pero sé sucumbir como un hombre y con un abrazo para ti y para nuestros hijos, que nadie separará más que la muerte. A finales del 40, Eugenio fue fusilado al grito de ¡Viva la República! ¡Viva! Para cerrar este acto, propiamente dicho, y antes de ir hasta la casa de Nano, vamos a terminar, no podía ser de otra manera, pues con el himno de arriba que nos va a tocar la charanga del Torín, y con un ¡Viva la República! ¡Viva el Frente Popular! ¡Viva!